Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión de Memoria Activa. Esta vez nos acompañan Alonso Valencia, doctor en Historia, Ricardo Realpe Ramírez, historiador, la invitada especial en la mesa, Beatriz Caballero, y el subdirector técnico de la Fundación, Rito Alberto Torres, a quien le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se hacen presentes esta tarde. Hoy vamos a poner en valor la obra de Eduardo Caballero Calderón como director de cortometrajes, gracias a que Pan American Films, la empresa productora de su amigo Álvaro Escayón Villa, durante el periodo de los años 57 a 63, eh, produjo tres cortometrajes. Nos acompañan en esta tarde Alonso Valencia, como ya dijo Carolina Ayala de Arcorde, a la cual le agradecemos su intermediación, Ricardo Realpe, y les proponemos para esta tarde el siguiente orden del día o orden de la tarde. La séptima sesión de memoria activa, la presentación de nuestros invitados, la presentación de Pan American Films, la presentación de Caballero Calderón como guionista y director de cortometrajes. Nosotros publicamos en el año 2016 Cine Colombiano de la Ilusión Industrial, un texto que recoge una descripción de los fondos de Pan American Films, y Euro American Films de otra productora que estuvo presente durante los 60 y 70, y al final podrán apreciar la historia de Azúcar, la Manuelita y el ingenio del hombre de Rigopaila, Castilla. Regularmente nos acompaña siempre como moderadora Alexandra Falla Cerrate, directora de la Fundación, pero por razones que están en su cargo, tiene unos compromisos fuera de la oficina y no nos podrá acompañar. Memoria Activa es un programa de la Fundación Patrimonio Fílmico que se viene realizando desde 2012 y que tiene como objetivo mostrar los avances en la preservación digital ahora de los fondos que están a cargo de la entidad, los cuales se remontan al año de 1915. Es gracias al programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual que recibe la aprobación primero de un comité asesor y posteriormente del Consejo Nacional de Arte y Cultura en Cinematografía que preside el Ministerio de Cultura, de las Culturas, en este momento las Artes y los Saberes, y que recibe aportes del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que administra Proimágenes Colombia. Nos acompañan entonces hoy Beatriz Caballero, que es titiritera, estuvo vinculada a la Pulga Gótica y al Biombo. Fue directora del Teatro del Parque Nacional y organizó durante ese tiempo las festivales de títeres nacionales. Fue creadora del Centro Piloto Artístico Infantil. Es autora de literatura para niños con textos, por ejemplo, como Un Bolívar para colorear, La aventura de la expedición botánica, Codazzi el señor que dibujaba mapas y Cuaderno de novios. Ha sido libretista de televisión para obras entre las cuales se destacan El taller del búho, Tremenda pareja, Romeo y Buceta, Historia de eventos y La Riolina. Y ha sido co-guionista y asistente de dirección de varias películas y obras de teatro. Entre sus libros se encuentran Papá y yo, Las siete vidas de Agustín Codazzi y Luis, hermano mío. También nos acompaña en el día de hoy Alfonso Valencia Llano, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Vamos a ocultar esto. Profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, doctor en Historia de la Universidad Pablo de Olavide,
maestro en historia con mención en historia andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en su sede de Ecuador y licenciado en historia de la Universidad del Valle. Actualmente es director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Valle. Sus estudios abarcan la historia política de los poderes regionales, las perspectivas caudillistas y partidistas y las resistencias sociales, temas en el marco de las dificultades para la construcción de un Estado republicano. Es autor de más de una docena de libros y cerca de un centenar de artículos. Sus obras más recientes son Entre la guerra y la paz, El general Julián Trujillo Largacha, un título que publicó a través de la Academia Colombiana de Historias en este año, e Historia de un proceso de innovación tecnológica, El ingenio Manuelita 1901-1970 de la Universidad del Valle, publicado en el 2023. De manera que es el perfecto invitado para las películas que previamente nuestros invitados ya vieron. También Ricardo Realpe, que es MBA de la Universidad ICESI de Cali, especialista en finanzas de la Universidad Javeriana, profesional en mercado de la Universidad Autónoma de Estudiantes de Occidente. Estudió también un programa de historia urbana en la Universidad del Valle y su tesis de grado fue la investigación sobre la plaza de mercado de Santa Anela. Ingresó a la Academia de Historia del Valle del Cauca, una institución que data desde 1912, con el trabajo Historia del Edificio de Coltabá. En el año 2024 creó el proyecto histórico-cultural Cali Antiguo en plataformas de comunicación y virtuales, una red que cuenta con más de 160.000 seguidores y que se destacan, entre otros, en Cali Antiguo, que se puede ver en Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Cali Viejo, memoria fotográfica, reconstrucción del Hotel Alférez Real, tutores del patrimonio cultural de Cali y Valle del Cauca Viejo. Los temas de su interés abarcan, entre otros, historia de los cementerios, del deporte en Cali y sus escenarios deportivos, de los carnavales desde 1922, de la Feria de Cali, de las iglesias en el periodo prehispánico y inicios de las haciendas, del transporte, de los primeros barrios en la ciudad, entre otros temas. Pues muy bienvenidos a nuestros queridos visitantes y vamos a empezar primero por dar un contexto general de la empresa Pan American Film. La empresa Pan American Film nació en 1956 gracias a la iniciativa de Álvaro Escayón Villa y del escritor Gregorio Espinosa. También estuvo vinculado a Aníbal Frondorona, pero realmente el fuerte de esta entidad de producción cinematográfica en Colombia, en una época en que no había una producción constante y que las empresas indistintamente nacían y morían con una o dos películas, permitió que Pan American Films tuviera el noticiero Actualidad Panamericana, que va de 1956 a 1978, siempre bajo la dirección de Álvaro Escayón Villa. También tuvo Pan American Films una colaboración con otro pionero del cine colombiano, Marco Tulio Lizarazo, en una cine revista colombiana que durante el año de 1959 tuvo 4 emisiones. Y son responsables de la producción de 2 largometrajes, Pirañas en el Amazonas, una película rodada en Florencia, Caquetá y sus alrededores, que no pudieron terminar y que hicieron bajo la dirección de Manuel de la Pedraza, un español residenciado en Cuba, que vino a Colombia gracias a los nexos con Pan American Film. Otra película, Pirañas en el Amazonas, los 40 minutos están restaurados por la Fundación y ya han sido objeto de divulgación tanto en la ciudad de Florencia, Caquetá, como a través de este mismo programa. Mares de Pasión es una película de largometraje, también dirigida por un cubano, Manuel de la Pedrosa, que hace un recorrido por la geografía colombiana
con la excusa de que una dama que se encontró como una náufraga en el mar pueda recobrar su memoria. Entre los 16 cortometrajes que produjo entre los años 1956 a 1978, 7 durante el periodo del sobreprecio, se encuentran los 3 cortometrajes de autoría de Eduardo Caballero Calderón, pero también se encuentran, por ejemplo, cortometrajes hechos por el grupo Crítica 33, que estaba integrado, entre otros, por Enrique Santos Calderón, Jorge Mora, Carlos Álvarez, etcétera. Otras personalidades, es decir, lo cual quiere decir que esta eh, empresa productora tenía un espectro muy amplio en la producción no solo de un cine mm, documental, comercial, como el que eh, probablemente se entienda así las películas de Eduardo Caballero Calderón, pero también un cine de crítica social y un cine de... hay otro documental hecho sobre la vida de Kit Van Velde, es decir, abarcaba muchos campos. Yo quisiera presentarles a Beatriz Caballero mientras miramos en la pantalla aspectos de la vida de Eduardo Caballero Calderón. Muy buenas tardes, Beatriz. Qué bonito, ¿cómo estás? Bueno, aquí hay una pequeña biografía de tu padre, periodista, escritor y diplomático. A los 20 años se casó con Isabel Holguín Dávila y son sus hijos María del Carmen, Luis Antonio y Beatriz. En 1943 se recibió como académico de la lengua. Escribió también para El Espectador, El Tiempo, la revista Razón. Participó en la creación de la emisora HJCK y sus obras están inspiradas en la vieja hacienda de sus abuelos, su relación con los campesinos, el amor a la tierra y la naturaleza. Quiero decir que esta biografía la escribiste tú. Sí, es cierto. Publicó sus 2 novelas más ponderadas y traducidas a varios idiomas, El Cristo de espalda y Siervo sin tierra. Lo importante aquí es también destacar la participación de Eduardo Caballero Calderón en la empresa Pan American Film. ¿Qué nos puedes contar acerca de esa participación? Mientras tanto, vamos mirando las fichas técnicas de Historia del Azúcar, el primer cortometraje hecho por Eduardo Caballero Calderón para precisamente este ingenio. Pues yo no puedo contar mucho porque pues yo era muy niña, a los 56, en los 56 yo tenía 8 años. Papá sí hablaba del Largo Escayón, eh, lo recordaba como con mucha simpatía, pero yo no recuerdo realmente que nos hablara mucho de esas películas que él hizo. Él molestaba como que Pan American Films, como con acento gringo. Eh, y ya digo, pues era amigo del Largo, pero hay un documental que usted me comentó que sí recuerdo especialmente, que es el que hace sobre el capitán Ospina Navia, el marino de Santa Marta que fundó bueno, el acuario y que hizo un trabajo muy interesante sobre el río Magdalena. Pero, pues, Ahorita vemos esas 3, 4 obras de Eduardo Caballero. Quisiera darle la bienvenida a Alonso. Gracias por participar. Y usted que es especialista o que tocó este tema en uno de sus textos, ¿cuál fue la impresión que le brindó Historia del Azúcar, Manuelita? Pero primero que todo, muy buenas tardes, Alonso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Yo veo en ese documental realmente una historia de el azúcar y de la caña de azúcar.
coger aquellos primeros instrumentos para extraer el jugo de la caña y mostrar aquellos rudimentarios procesos que preludiaron el establecimiento de un ingenio, me parece que es una de las más afortunadas contribuciones que hace este filme a la historia del azúcar. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. No voy a hablar, no voy a referirme a partes técnicas. Voy a hablar a algo que estamos trabajando ahora, los que trabajamos historia empresarial, que tiene que ver con la responsabilidad cultural corporativa. A mí me parece que este filme recoge muy bien la responsabilidad cultural que tuvieron quienes desarrollaron la industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Nosotros podemos confundir la responsabilidad cultural corporativa con responsabilidad social corporativa. Y no es lo mismo. Aquí nos muestra Eduardo Caballero Calderón cómo la industria de la caña de azúcar transformó la vida de los vallecaucanos, no solamente de los que trabajan en el ingenio, aunque está enfocado en ellos, pero principalmente a toda la sociedad en su conjunto. Y aquí me salgo de la película. Pero lo que voy a decir está contenido en ella. El cultivo de la caña es el cultivo perfecto, así como el café es el otro cultivo perfecto. ¿Por qué es el cultivo perfecto? Porque de la caña se aprovecha todo, todo. Tenemos una gramínea que es traída desde Puerto Rico, se aclimata al Valle del Cauca y va a transformar la cultura de los indígenas, va a reforzar la cultura de los españoles y va a transformar la cultura de los negros que llegaron después. Es el cultivo perfecto porque se aprovecha todo. Se siembra una sola vez, se cosecha, se extrae el jugo, las hojas y el tallo exprimido se utilizan como combustible y la ceniza vuelve a abonar el cultivo. Es un ciclo perfecto. Es un ciclo perfecto. Esto se refleja en esta película. Lo Perfecto. narra muy bien, en forma muy sencilla, con unas imágenes muy claras, donde muestra procesos culturales de producción muy claros. Esta es la primera impresión que tengo del film. Ok, es decir, beneficioso para los cambios culturales, como usted lo ha notado, y para los cambios sociales, la implantación de este cultivo y la historia de específicamente este ingenio en la construcción y fortalecimiento de la cultura que hoy se reconoce en el Valle del Cauca como la cultura de la caña de azúcar, ¿o no? Así es decir, puede que la caña de azúcar tenga muchos críticos hoy, pero el Valle del Cauca es el Valle del Cauca por la caña de azúcar. Por supuesto que hay otros elementos importantes: el café en sus laderas, la ganadería en las vertientes y en el valle en alguna época, el río Cauca como espacio de navegación prehispánico y luego hasta avanzado el siglo XX, y luego las obras de infraestructura. Pero es la caña, el cultivo, primero, que va a permitir articular un mercado interno, y esto va a fortalecer el desarrollo de la economía cafetera en el Quindío. La caña va a producir una serie de eslabonamientos industriales, la industria de gaseosas. No por mera casualidad, Postobón se inicia en el Valle del Cauca, la industria papelera, las transformaciones que se van a dar para la maquinaria, para la adaptación de la maquinaria y la conservación de la maquinaria industrial que beneficia a la caña. Va a transformar la cultura campesina, va a convertir a muchos campesinos en obreros
va a fortalecer los pueblos vallecaucanos, aquellos pueblos de indios que luego fueron pueblos de negros, luego pueblos de campesinos libres, se van a convertir, van a sufrir un proceso de urbanización. Bueno, podríamos narrar muchas cosas de estas transformaciones, pero en esto no me meto porque pues aquí tengo un experto, que es Ricardo Listo. Realpe, y ante él se descubre cualquiera, porque creo que nadie conoce mejor que lo que estoy narrando. Entonces, la caña produce una serie de eslabonamientos industriales, culturales, sociales, económicos, que a pesar del rechazo que hoy le podemos dar a la caña de azúcar, yo no la doy, por supuesto, eh, no se puede negar, no se puede negar. El Valle del Cauca es hoy el Valle del Cauca por la caña de azúcar. Perfecto, Alonso, muchas gracias y quería dándole la bienvenida a Ricardo, eh, permitirme preguntarle si el documento audiovisual que pusimos a su consideración en Historia del Azúcar, la Manuelita, valida, que ya Alonso lo ha respaldado, se ha dicho que sí, pero ¿qué otros aspectos podrían ser positivos y cómo podríamos tratar de afianzar con este documento esa cultura de la caña de azúcar? Bueno, Rito, estimado Rito, un saludo para todos los que nos escuchan, también a Beatriz, un placer conocerte y un honor también, y mi colega Alonso, hombre, un placer para mí, palabras que no merezco, muchísimas gracias. Bueno, este documental me ha sorprendido, dado que todo lo que he investigado acerca de los ingenios y el mundo empresarial en nuestra historia del suroccidente, no he tenido oportunidad de ver imágenes o en video el interior de la operación de una caña de azúcar, de un ingenio, perdón, un ingenio azucarero, y al ver los videos era la primera vez que tenía ese testimonio. Por lo tanto, me pareció espectacular evidenciar cosas que de pronto en los libros uno no percibe, ¿no? Antes de profundizar más en ese detalle, hablar de la caña de azúcar y de los ingenios, en nuestra zona cuenta una cantidad de historias maravillosas, entre ellas toque de alguna manera al poeta Jorge Isaacs, dado que el ingenio Manuelita en algún momento perteneció a su familia. El poeta, pues su infancia estuvo allí por su padre George Henry o Jorge Enrique Isaacs, que por situaciones distintas, lamentables, fallece en 1861 y quedan esas propiedades que luego las absorbe la familia del señor Santiago Eder. Por lo tanto, de alguna manera también tiene que ver con, eso, con esta obra, quizás si se quiere indirectamente, pero también habla nuestro Valle del Cauca. Y refuerza la caña de azúcar y los ingenios azucareros, algo que también de nuestra cultura más local nos identifica y es el tema del dulce y los mecatos vallecaucanos y caleños, entre ellos un dulce que no sé si ustedes tengan el placer de conocerlo, que le llaman las macetas. Es un dulce que está hecho también pues el Día de los Ahijados, ¿no? Que se entrega este tipo de macetas y cantidad de tradiciones que se derivan también del tema del dulce. Destaco en este video cómo se presentan los mecanismos de transporte. Me llamó muchísimo la atención ver en una parte del video cuando se observa un caballo o una mula tirando como una especie de vagón, me hace sospechar que ese pudo haber sido el destino de lo que fueron los primeros tranvías de Cali, que el tranvía en Cali, pues primero fueron tranvías de sangre, tirados por mulas o caballos, y estos artefactos luego cuando lo reemplazan, había leído unas escrituras o en referencias que pasaron a los ingenios. Y cuando veo estos videos, me hace pensar que probablemente estemos viendo algún testimonio que tenga conexión con lo que alguna vez se usaron como tranvías de sangre en esos inicios. En Cali luego en 1910 esos tranvías son reemplazados ya por mini locomotoras a vapor, pero bueno, eso ya es otra historia para no separarnos de lo que nos está guiando de los ingenios. Mencionar que este testimonio visual, sobre todo en lo que respecta a Manolita, nos está mostrando lo que se llamó el segundo ingenio. El segundo ingenio, el primero fue el de 1901, y en este 1957 pues nos está mostrando un momento, yo diría, de oro de lo que fue este ingenio y una figura empresarial, la figura de quien estaba al frente, por lo menos en el caso de Manolita, de Harold Henry Eder, que se dio cuenta de que la planta estaba a un solo turno y decidió triplicar para que trabajaran 24 horas las plantas. Pues esto trajo una producción, un incremento en muchos sentidos. Si se quiere, algunos lo cuestionan, ¿no? Que era exagerado los turnos, pero triplicó el número de empleos. Para la fecha del primer video de 1957, el ingenio contaba con cerca de 1.515 empleados. Imagínense, es una vaina enorme.
y lidiar con la administración de eso, pues tiene también todo un reto. Y voy cerrando esta primera intervención que cae en muy buena hora, dado que muy recientemente hay una petición tanto de la gobernación del Valle del Cauca como el alcalde, bueno, que por cierto, abro paréntesis, nuestro alcalde sabemos es hermano del actual gerente o presidente del Ingenio Manolita, quieren proponer ante la UNESCO de que se reconozca el paisaje de nuestra caña de azúcar como reconocerlo como un patrimonio. Entonces, cuando llegamos y vemos este video, notamos toda la historia tan enorme que hay detrás. Yo creo que puede fortalecer este concepto. Como ya lo decía el doctor Alonso, pues algunos se oponen. En otro momento hacemos la discusión, pero considero que esto va muy de la mano con esa petición que se está dando recientemente. Perfecto. Los documentales que hemos puesto a su consideración y que los que están siguiendo esta transmisión van a poder ver al final, pues son precisamente documentos del patrimonio audiovisual que muestran unos aspectos y que sirven para los propósitos tanto de ponderar la obra de Eduardo Caballero Calderón, de ver la importancia que tuvieron en el Valle del Cauca y para la industria del Valle del Cauca, y también los aspectos que también se puedan tomar a juicio, como el que usted bien dice, Ricardo, del tranvía de sangre. Tranvía de sangre es una expresión que no tenía muy clara. Se refiere a sangre por lo que los animales de tiro ejercían una fuerza, algo así. Sí, correcto. Para diferenciarlo del tranvía a vapor, se referencia a que hay un tranvía pero de sangre cuando se hace alusión a los animalitos o los animales de tracción para moverlo. Incluso en un momento en los ingenios se usaban también trapiche de sangre porque eran a las mulas o los bueyes los que los ponían a dar vueltas. No era mecánico, no era con un motor, no había Ok, todavía fuerza para la catalizadora. diferencia entre lo mecánico Exacto, y el esfuerzo muscular de animales. así es, Listo. así es. Eh, Señora Beatriz, una pregunta. Usted que vio este documental que tiene además una excelente fotografía de un maestro cubano y también el montaje es de otro maestro cubano, Bebo Muñiz, la fotografía es de Roberto Ochoa, encontró en los textos, en esas imágenes, alusión a la literatura y al imaginario de, como usted dice, de papá. Pues qué culpa, si es mi papá. O si quiere hablo de Caballero Calderón. Sí, sí, yo le decía que yo sentía ese lenguaje familiar, aunque era un asunto como institucional, pero digamos todas esas comparaciones de la máquina que él usaba mucho con el animismo, ¿no? Él habla de las fauces de la máquina, de cosas por ese estilo, que él utilizaba mucho en su literatura. Y bueno, eso después le cuento. Listo. Hay 5 años, 4 años, un poco más, entre la historia del azúcar Manuelita y el ingenio y el hombre, Rigopaila Castilla, que es el otro gran ingenio, este ya de otra familia diferente, esta es la familia de esta es la familia Caicedo, y Eduardo Caballero Calderón alcanzó a hacer uno nuevo, a pesar de que estaba cuando los colombianos trabajan, lo hizo antes. Nosotros hemos tomado el ingenio y el hombre para hacer la comparación entre el blanco y negro y el color, porque cuando los colombianos trabajan, también es sobre el ingenio de Río Paila, pero en blanco y negro. Y bueno, lo que ya usted habló también de los textos que realizó para Un hombre del mar, mucho después, ya en 1980, el maestro Caballero Calderón. Pero la idea de nosotros al tratar de comparar con dos estilos, dos momentos, esta historia de los ingenios, ¿cómo la percibió usted, Ricardo, que conoce también la historia del ingenio Río Paila, porque ha hecho trabajos también de investigación acerca de este ingenio? Bueno, como si un solo video no terminara de sorprenderme, veo el segundo y me sorprende el doble por lo que está a color. Recordemos que la primera producción de largometrajes en Colombia se dio en 1955, el segundo video es del 63, digamos que recién los colombianos estaban empezando apenas a ver en salas de cine expresiones a color.
Y eso que en televisión todavía faltarían varios años para que se viera una primera producción en los televisores colombianos. Eso sería en 1979. Pero refiriéndonos al ingenio Castilla, primero me llama la atención la coincidencia que los dos ingenios que estamos hoy hablando, los dos hayan sido sus fundadores abogados, ¿no? En el caso de Manuelita, que ya lo vimos, Santiago Der era abogado, manejaba los temas empresariales de su familia. Y por el lado de este ingenio Río Paila Castilla, estábamos hablando de la figura del empresario Hernando Caicedo. Nació en Palmira, pero su mundo empresarial lo desarrolló de muy buena manera en la ciudad de Cali. Fueron ingenios separados, ¿no? Primero fue Río Paila y con los años Castilla. Río Paila lo hereda el doctor Caicedo a partir de que por su descendencia formaba parte de su sucesión, digamos, en lo que fue el ingenio Río Paila. Pero hubo más empresas que él aportó a Cali. Es decir, no me voy a desviar mucho del ingenio, pero nada más para centrarme que la figura del doctor Hernando Caicedo trajo un desarrollo empresarial para la ciudad. Incluso fue uno de los primeros dueños de un hotel muy famoso en la ciudad de Cali que se llamó el Hotel Alfera Real, muy recordado por los caleños de aquellos años, pero que fue demolido lamentablemente y él fue uno de sus propietarios. Pero bien, centrándonos en los videos, veo que en este video se enfoca más en el estilo de vida o muestra más imagen del estilo de vida de los trabajadores. En el anterior de Blanco y Negro, creo que el énfasis más el proceso productivo, pero acá veo que dedica más minutos al aire mostrando el estilo de vida de cómo jugaban deportes, dónde estaban alojados, los niños jugando en algunos parques, porque si bien, como lo decía al principio, yo había leído de que al interior de los ingenios se dieron residencias, nunca había visto un video, y aquí estoy viendo en el video y no eran malas residencias. Para un colombiano típico de los años 60, pienso que es una muy buena residencia. Como lo decía, para poner la comparación, nada más 1.500 empleados en el ingenio Manuelita. En Río Paila quizás fue menor la proporción, pero de todas maneras era un número importante de residencias que dar allí. Me llamó la atención lo que es el documental, algo que no tenían ese nivel de detalle, que tenían servicio médico propio al interior. Tenían enfermeras, tenían odontólogos, tenían un casino propio para ellos con precios de alimentación mucho menor que lo que consiguieran afuera. Entonces, resalta ese estilo de vida con sus defectos muy probablemente, pero son temas que nos permiten entender que habían algunas condiciones dadas que favorecieran al empleado. Para hacer nada más un paralelo de lo que se estaban viendo en esos documentales de esos años, y yéndome al suroccidente, en la ciudad de Cali en esos años, 1963, una ciudad pequeña de más o menos 350 mil habitantes, ya tenía cerca de 24 salas de cine, más o menos 24 salas de cine, y se alternaban lo normal, películas, por supuesto, pero también los documentales. No puedo decir con certeza si esto se llegó a proyectar en salas de cine de Cali, no lo tengo claro, pero nada más hago la referencia de que no era extraño que en una sala de cine se transmitieran tipos documentales o noticias para los caleños y los que en ese tiempo pues, disfrutaban de este tipo de cine. Bueno, quería hacer como esos aportes de todo lo que Sí, nos lleva a ese tipo de videos. me parece muy importante lo que tú dices porque en el libro que vamos a detallar a continuación, em, Eduardo Caballero se quejaba de que para la época los productores tenían que pagarle a los exhibidores para tener la oportunidad de proyectar las películas. Básicamente estas películas no buscaron sus réditos en la taquilla porque incluso, vuelvo a repetir lo que los productores, o sea, Pan American Film le pagaba a los productores a los exhibidores para que pudieran verlo, cosa que le extrañaba a Eduardo Caballero Calderón, porque él había tenido una etapa de vida en Francia y consideraba que sus documentales eran un aporte al conocimiento de estas empresas, un aporte al conocimiento de aspectos que al contrario deberían ser los exhibidores los que pagaran. Pero básicamente cuenta que el ingenio del hombre de Río Paila nació porque pues una vez se había hecho el azúcar Manuelita, pues ellos se sintieron también atraídos y le pidieron a la productora que hiciera la película sobre Río Paila. ¿Cómo fue esa, digamos, competencia positiva entre estos dos grupos empresariales para el desarrollo de la economía del Valle del Cauca, apreciado Alonso?
Bueno, nosotros lo que tenemos aquí es un crecimiento de las prácticas empresariales. Olvidémonos de 1901, olvidémonos de Santiago Eder y entremos, digamos, en la etapa que se va a dar a partir de finales de los años 20, cuando comienzan a aparecer una serie de ajustes empresariales que llevaron a que se abandonara esa idea del trapiche o del ingenio como propiedad familiar. Es decir, lo que nosotros podemos ver es que a partir de 1927 se van a producir una serie de concentraciones de tierras en verdaderas empresas. Manolita pues ya venía consolidándose desde que estableció la empresa que llamó eh, la Compañía Agrícola del Cauca o Compañía Agrícola Caucana. Pero lo que va a ocurrir en el norte con Río Paila es bien interesante porque es un ingenio que va a producir azúcar, pero a su vez va a producir una industria que va a ser característica del Valle del Cauca en el futuro, que es la de dulce, que es la de Colombina Candy, que le va a dar un valor agregado a el trapiche que tenían primero, que se transforma en ingenio y que ahora va a tener muy amplios mercados de distribución porque va a llegar con sus dulces al extranjero. Luego vamos a tener el surgimiento de la central azucarera del Valle, que es la Providencia, que se va a dar también en 1926. Vamos a tener tres grandes conglomerados industriales. Manolita primero, tenemos Río Paila después y tenemos Providencia. Van a coincidir y van a dominar el mercado nacional del azúcar. El mercado nacional del azúcar, que es muy interesante porque ellos van a poder competir con ingenios como Sincerino en la costa o como Verástegui también allá en Bolívar. Entonces esos cinco ingenios van a dominar la producción industrial del azúcar con todo lo que eso lleva en transformación de los consumos alimenticios. No voy a insistir en las industrias que van a venir después, porque ya lo mencioné. Luego Ah, vamos a tener el surgimiento de una serie de industrias en la década del 30, Bengala, Perodía, Valsilla, Porvenir en la década del 40, Pichichí, San Fernando, Papayal, San Carlos. Bueno, vamos a ver como una industria exitosa de estos tres conglomerados, los dos que están eh, puestos para la historia en este par de películas, van a hacer que la gente diga, esto es rentable, esto es importante. Inviertan en la industria y transformen completamente el Valle del Cauca, transformen las formas de vida, los conglomerados habitacionales. Porque miren, Caballero Calderón nos muestra cómo se construyen habitaciones en los ingenios. Pero Río Paila, donde nos habla el ingenio del hombre, donde hay digamos, una orientación más a lo social, nos va a mostrar cómo surgió un pueblo. ¿cuál Pero, es ese pueblo? Perdón. pues, La Paila, Ok. que surge alrededor del ingenio. Pero si miramos los efectos poblacionales, y quiero decir que se me olvidó decirlo, que la investigación que yo hice sobre las transformaciones técnicas del ingenio Manolita, lo hice con Yuri Vanessa Arboleda. Qué pena que no la mencioné desde el comienzo. Pero La Paila también creó localidades, perdón, Manolita creó localidades como Jamaime, El Placer, Monteclaro, La Carbonera, Buenos Aires, Mirriñao. Es decir, crean pueblos, crean pueblos. No es, no es solamente una apuesta industrial en favor de los industriales, es que va a tener unos efectos sociales muy importantes y va a transformar el Valle del Cauca, que va a terminar siendo una, un departamento de ciudades. Es la Ah, empresa, son los empresarios los que y hacen eso.
Y perdón, Alonso, son los grupos ya no familiares exactamente, sino de inversionistas que incluso debe haber también extranjeros. Desde luego, desde luego. Por ejemplo, nosotros no entenderíamos Manuelita sin la presencia de la Honolulu Iron Works, que fue la que hizo toda la maquinaria para la empresa. Y no entenderíamos esto y no se asociaran con con las productoras de caña, ya me olvidó, en Hawái. La En Hawái Honolulu aparece en uno de las secuencias porque ahí están las marcas de las... aparece en la marca de una de de las máquinas, pero Ujú. también vienen las cañas, también vienen las cañas. El tipo de cultivo, el tipo de caña. No, el tipo de caña, porque primero durante muchos años estuvo una caña de Tahití Ah, y luego es reemplazada pues por diferentes especies cada vez más resistentes a plagas y a enfermedades, ¿no? Que eso que implicó también un desarrollo de la química en los ingenios. Es decir, los enlabonamientos son muchísimos. No entenderíamos la presencia del Valle, de la Universidad del Valle, por ejemplo. No la entenderíamos. No entenderíamos la electricidad, la malla vial. No la entenderíamos. Si no es una por de estos las más valores, desarrolladas del país, si no... creo que la más desarrollada del país. Ok. No lo entenderíamos si estos empresarios no hubieran invertido en acueductos, en alcantarillados, en electricidad, en tantas cosas de amoblamiento urbano como los que mencionó Ricardo ahora. Sí, son empresarios. Siguen siendo estas empresas manejadas por esas mismas familias, pero por supuesto hay un capital accionario que permite que lleguen otros sectores de población. Claro, muy bien. Muchas gracias, Alonso, por esas precisiones. Eh, si quieren, o hay alguna otra algo que ustedes quieran agregar respecto a estas dos empresas tan importantes para el Valle del Cauca y para el país, pero si permiten y si les parece bien, pasamos a destacar un poco el método de trabajo de Eduardo Caballero Calderón con el Pan American Film. Entonces, Eduardo Caballero, según cuenta Álvaro Escayón, tenía muchos deseos de hacer cine. En su momento ya lo había expresado en varias partes. Entre las muchas cosas que hizo en la vida fue cine. Lo primero que hizo fue un documental sobre el ingenio Manuelita, que era de don Harold Leder. La idea fue mostrar el ingenio y quién fue su fundador cuando lo presentamos en los teatros y especialmente en Cali. Aquí está una respuesta para ti, Ricardo. Aquello fue una maravilla. La gente estaba feliz con que se mostrara en el país que era Manuelita. Y en este mismo libro, Cine Colombiano de la Ilusión Industrial, que en la Fundación Patrimonio Fílmico publicó en 2016, que es una transcripción de los textos de la entrevista realizada a Álvaro Escayón Villa, que es, cuya transcripción hicimos tanto Diego Rojas como el que se suscribe, el flaco Escayón, como le decía Eduardo Caballero, contó que él se dedicaba muchos días a la filmación, a la grabación en el estudio, a las conversaciones con ellos, me imagino se refiere a los señores Eder y Caicedo, lo que se iba a decir y lo que no se iba a decir era la presentación de lo que son ellos, hombres de negocios importantes. De manera que este trabajo documental de Eduardo Caballero Calderón era la carta de presentación de estos empresarios y así lo entendía tanto el realizador como ellos. Me parece eso importante. Eh, ¿qué podrías tú opinar al respecto de ese trabajo por encargo? No, yo lo que puedo decir es que papá se debió sentir cómodo escribiendo esos textos
porque en Tipacoque, la tierra de sus ancestros a la que le dedicó tantos libros, se cultivaba la caña, ¿no? Se cultivaba la caña en esos mismos años y desde antes. Lo mismo, eso era una gran hacienda y era no era una empresa, sino era la cosa del terrateniente. Los trapiches, hasta hace muy poco, eran con mulas o con los bueyes, los mismos del arado, o yo pienso que muy al principio incluso debían ser con hombres, porque eso era una hacienda muy feudal, ¿no? Pero entonces lo que digo es que él tenía muy claro cómo era el cultivo de la caña. La diferencia tremenda, y por lo cual se dejó de cultivar allá, es que allá la caña no daba cada 6 meses, sino cada 2 años, porque el terreno es muy diferente. Pues el valle, los empresarios lo alisaron, lo aplanaron, y por eso son esas extensiones inmensas. Entiendo que el paisaje antes era diferente. El Tipacoque es escarpado, pues hay todos los climas, desde el río Chicamocha hasta las montañas, pero entonces se cultivaba caña en terrenos escarpados y mm, una tierra muy seca, muy paluda, y pues yo creo que en esos tiempos no conocían nada de fertilizantes ni de todas esas cosas. Pero el cultivo de la caña, papá lo conocía perfectamente. O sea, tenía una familiaridad con el... Exacto. Como para finalizar esta parte, y ya nos vamos acercando al final, quería rematar con parte del testimonio de Álvaro Escayón, que decía que era un hombre, refiriéndose a Caballero Calderón, que trabajaba a las horas más increíbles, por la noche, cuando ya todo estaba tranquilo. Era un hombre generoso y siempre estaba acompañado por la señora. Ella participaba en todo. Para los documentales estaba pendiente del guión y de todo lo que se necesitara. Era una colaboración ejemplar para el país que no conoce lo que era el matrimonio de Eduardo con su señora. Esto es una revelación. Es muy bonita esa parte. Sí, claro que sí. Sí, porque mamá era una mujer muy inteligente y era como su compañera de trabajo desde siempre. Ella se llamaba Isabel Olguín Dávila, eh, y ella trabajaba en El Tiempo, ellos se conocieron en El Tiempo. Ella ahí escribía la página social, tenía un periodiquito para niños, pues tenía muchas inquietudes intelectuales, entonces tenían una conversación de igual a igual, y ella le discutía y le ayudaba, y eran uno para el otro. Gracias. Quería antes de pasar a hacer un breve recuento del aporte que desde el audiovisual a través de la obra de de Caballero Calderón tenemos en el patrimonio audiovisual colombiano, preguntarle a Ricardo y a Alonso, primero a Ricardo, qué importancia, valor y posibilidades de uso y reutilización ve en estos dos documentales sobre el Valle del Cauca. Y se lo pregunto a usted porque usted fue el que hizo referencia a la intención de la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle y algunas otras alcaldías también del Valle de elevar esa petición a UNESCO para declarar patrimonio cultural inmaterial el paisaje cultural de la caña de azúcar. Bueno, reforzando algo que hablamos detrás de cámaras, como quien dice, me sorprendió sobre todo la calidad de imagen. O no sé si sea más un producto de la restauración, del trabajo técnico tan Valga especializado que la ustedes pena, manejan. gracias por Esa es la citar. cuña, No, y totalmente. está acá nuestro asesor técnico, Jorge Mario Vera, que a partir de este año nos está colaborando y que supervisó la captura y la restauración digital. Si tú quieres participar, Jorge Mario, hacer, pero valga la pena hacer el reconocimiento.
Totalmente, es un reconocimiento y el momento de decirlo es ahora, porque digamos que documentales antiguos, yo diría antiguos por más atrás del 60, los hay, pero la calidad, pues uno lo entiende, es deficiente, pero esta calidad de imagen, mejor dicho, es exquisita, casi que sientes la brisa cuando van caminando los tractores en medio de los cañazones, pareciera que uno sintiera la brisa. Entonces, primero, es muy real. Segundo, lo que hablábamos ahora de la UNESCO, pienso que es un buen momento mostrar, yo diría que hasta ahora es el primer documental que yo haya podido validar, no sé si hayan anteriores, tan completo del interior, del día a día. Es como, yo no sé si la palabra que para analogía sea de ese tamaño, es como meternos al cuarto, un dormitorio de alguien y ver su parte íntima, porque nos metimos a los cañaduzales, nos metimos el video se ve cómo ingresan a la planta de operación con mucho detalle, muestran las haciendas o donde viven las residencias de los campesinos. Entonces, en general es mostrar esto. Y me gusta muchísimo, sobre todo el de Río Paila Castilla, ya lo decía ahora, es el tema social, porque muestran cómo los empleados del ingenio tenían muchas, muy buenas condiciones, muy atractivas. Entonces, digamos que en algunos momentos hay unos ruidos, a veces injustos, no sé, como que criticando todo lo que provenga de los ingenios, sobre todo una sanción social o mucho cuestionamiento, pero yo veo aquí otra cara de la moneda que de pronto podría como contrarrestar un poco esa visión, ¿no? Listo. ¿Y tú, Alonso, cómo ves los usos y reutilizaciones y la socialización de nuestros documentales? ¿Crees Yo que pienso valía la que, pena? yo creo que valdría la pena presentarlo en los teatros, en las salas de cine, Ujú. ¿Y que y valió la presentarlo, pena la inversión para restaurarlos? claro, porque lo que dice Ricardo a mí también me llama mucho la atención, porque miren, uno nos habla de la técnica, malas transformaciones sociales que produce al transformar los trabajadores de campesinos a obreros. Muy interesante. El otro insiste en la producción en el campo, pero también en la parte social. Poco sabemos de eso. Nosotros hoy en día rechazamos el cultivo de la caña porque nos han hablado mal del azúcar, por una parte, sus efectos negativos, otro porque padecemos permanentemente la ceniza por la quema que se da en los cultivos todavía, y la otra por las moscas que producen las excretas por el mal uso de lo que ellos llaman abonos orgánicos. Pero estos documentales nos dan idea de un manejo limpio de la producción y y la transformación de la caña en azúcar y de los impactos sociales que tiene. Creo que es una buena base para hacer una buena historia de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, que no sea solamente empresarial, es decir, que muestre cómo el valle es valle en buena parte por la caña de azúcar. Estos documentales me parece son un buen punto de partida y creo que vale mucho la pena que se divulgue por los canales nacionales y por las salas de cine en los documentales que se presentan. Me Muy parece que bien, es muy buen esfuerzo muy y lo bien. felicito por ello. Gracias, Alonso, porque entonces estamos cumpliendo nuestros objetivos de poner a disposición y de valorar esta documentación audiovisual. Rodrigo Vidal, un amigo de esta casa y gran cineclubista de la ciudad de Cali, nos recuerda que en el año de 1952 el ingenio Manuelita reprodujo el álbum de fotografías que en principio es lo único, digamos, que viene del origen del álbum de fotografías de María, el primer largometraje de ficción argumental del cine colombiano, estrenado en 1922, bajo la dirección de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, y ellos en esa época, para promocionar y buscar fondos, sacaron unos álbumes con fotografías de la película. La película se perdió, quedó el álbum y el álbum fue nuevamente reeditado en 1952, que como ya lo dijo usted, Ricardo, como ese ingenio, pues venía de la sucesión de la familia Isaacs, pues ellos hicieron esta reedición, esta publicación, que es muy importante porque gracias a esas fotografías fue que en el año de 1985-86, una vez se había hecho la primera
duplicación de nitrato acetato de los rollos del Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de los Acevedo, Luis Ospina y Jorge Nieto, comparando las fotografías con unos fragmentos que encontraron, pudieron recuperar, pudieron legarnos, pudieron dar a conocer los 23 segundos que tenemos de María. Muy rápidamente vamos a hacer un recuento de las obras que de la literatura pasaron a imágenes en movimiento y que son de la autoría de Eduardo Caballero Calderón. La primera fue una telenovela en 26 capítulos, El Buen Salvaje, basado en ese libro que había obtenido el premio Nadal de novela y que fue una adaptación, libretos y dirección de Luis Eduardo Gutiérrez, que contó con el protagonismo de Jorge Alitriana y que fue producida por RT y Televisión. Luego está Caín, el largometraje para cine que produjo Focine y que dirigió Gustavo Nieto Roa y que protagonizaron Marta Liliana Ruiz y Armando Gutiérrez. Después está Historia de dos hermanos, también hecha para RT y Televisión por Boris Roth con Víctor Mayarino y Humberto Arango. El Cristo de espaldas, y entonces Jorge Ali regresa a hacer este largometraje para televisión que duró 93 minutos, fue producido por TV Cine y el guion es de Carlos José Reyes y Jorge Ali Triana, con Jorge Emilio Salazar y Luis Fernando Hoyos, y ahora está en postproducción y próximo a estrenarse el largometraje de 93 minutos, dirigido por Mauricio Hurtado, que es la primera versión en imágenes en movimiento de Ciervo sin Tierra. Y hay una interesante y muy demostrativo de la obra y de la relación con el paisaje y con el entorno natural que tuvo el escritor Eduardo Caballero Calderón, El escritor y su paisaje se llama, y que dirigió Luis González. Estamos acá para escucharles. Si hay alguna pregunta, alguna anotación, algo que quieran aportar nuestros invitados o las personas que nos están escuchando, estamos a su escucha y servicio. Y si no, pasamos a ver los dos documentales de los cuales hemos hablado. Rito, sí hay un comentario de Rodrigo Vidal, lo voy a leer. El Ya, ingeniero, ya le respondimos, pero leo, tranquila. sí, sí, Léelo, que yo no lo leí. el ingenio Manuelita editó por allá en 1952, no estoy seguro del año, una fotonovela de María con fotos de Máximo Calvo. Las mismas fotos que ayudaron a financiar la película, esta edición la sacaron como regalo de Navidad para allegados y colaboradores del ingenio. En la Academia de la Historia de Buga hay 2 ejemplares del magazine. Eso implica también la responsabilidad cultural de la cual hablaba Alonso, que, digamos, vista en perspectiva, como ya les dije, ayudó con esas fotografías a encontrar los 23 segundos únicos que existen de la pasada de un puente con unos arrieros, muy importantes los arrieros, que luego nos dedicaremos a ese tema. ¿Alguna otra cosa, queridos invitados? Público que nos escucha y nos acompaña. Bueno, No, agradecer. Sí. bueno, si quieres despedirte, Ricardo, si quieres despedirte, Alonso, están y estamos a su servicio y a sus órdenes. De Bueno, me acuerdo. despido. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a Beatriz, a Jorge Mario, que no nos veíamos desde que trabajamos juntos. Y un saludo muy especial a Alexandra, que me hubiera gustado mucho verla. Ya hemos compartido en otros escenarios con ella. Muchas gracias, Rito. Muchas gracias a Es- tu equipo que permitió que esto fuera posible. Ricardo, Gracias. Pienso que ha sido exquisito conversar sobre este tema, conocer Rito y la divulgación que ustedes hacen como Fundación de Patrimonio Fílmico, conocer a Beatriz. Pienso que esto se debe difundir. Nos va a aportar mucho a quienes investigamos y es una prueba documental que es escasa, muy escaso encontrar videos y tenerlo acá es una maravilla. Y te agradezco por haberme hecho parte de este panel. Muy agradecido. señora Beatriz. Pues yo también muy agradecida por usted en especial y, y muy emocionada de haber visto y haberme dado cuenta de toda esa participación de Caballero Calderón en el cine. Bueno, entonces, querida
Carolina Ayala. Lopera, quedas esta sesión de memoria activa en tus manos. Muy amables. Listo, gracias, Rito.